El día de hoy compartiremos con ustedes el siguiente plan lector, titulado ¿Cuál es el origen de la tabla periódica? Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de esos estudios generó la tabla periódica moderna que hoy conocemos. Entre 1817 y 1829, el químico alemán Johann de Brenner clasificó a algunos elementos en grupos de 3, denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la tríada cloro, bromo y yodo, notó que la masa atómica de bromo está muy próxima al promedio de la masa de cloro y yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agruparon en tríadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1863, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos proponiendo la ley de octavas, conformado por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su propia tabla periódica con los elementos organizados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. En esa organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente. Elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos en las columnas verticales de la tabla. El respaldo a las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento de galio, escandio y germanio entre 1874 y 1885, localizándolos en aquellos espacios vacíos, lo que dio aún más valor y aceptación de su tabla periódica en la comunidad científica. En 1913, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, o sea, el número atómico de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico tal como la conocemos hoy. Y así terminamos con nuestro plan lector. Esperamos que haya sido de su agrado.